¿Hasta qué punto fracasó la diplomacia europea en el periodo comprendido entre 1870 y 1914? El 3 de agosto de 1914, el mundo entero sería testigo del inicio al mayor conflicto internacional del siglo XX hasta esa fecha. Ese mismo día, el ministro británico de Asuntos Exteriores Edward Grey pronunció unas palabras que quedarían grabadas para la historia. En toda Europa se apagan ahora las luces. Puede suceder que jamás volvamos a verlas encendidas. La guerra que entonces empezaba y que duraría 4 años significaría la muerte de la vieja Europa, el final de los viejos tiempos y el desmoronamiento definitivo de una concepción del mundo. El asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, fue la última gota para rebosar el vaso de la diplomacia entre los países europeos, pero las causas de la guerra eran mucho más profundas. Periodos y cambios en el mundo durante el siglo XIX y principios del siglo XX, como lo que fue el sistema de alianzas de los países europeos, la expansión del imperialismo y la paz armada, fueron algunos de los causantes de que la diplomacia europea fracasara y se iniciara lo que más adelante sería una de las guerras más brutales y destructivas de la historia. Tras perder Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana en 1971, Francia tomó una actitud hostil hacia Alemania. Sin embargo, Alemania, bajo el mando del Kaiser Guillermo I y su canciller Bismarck, optaron por una política poco agresiva pero bastante estratégica. Bismarck trabajó en crear una red de alianzas que protegerían a Alemania de ataques futuros y dejaría que ésta se consolidara como una potencia en Europa y el mundo. El propósito principal de estas alianzas sería mantener aislado a Francia y aliarse con Rusia para así evitar una guerra de dos frentes. En 1879 se creó la doble alianza con Austria-Hungría, seguida de la consolidación de la triple alianza de la que hacía parte Italia en 1882 y más adelante, en 1887, se consolidaría la alianza con Rusia. Sin embargo, tras la llegada de Guillermo II al poder en Alemania, la política internacional de esta cambiaría de rumbo y el sistema de alianzas creado por Bismarck sería modificado, causando cambios como la liberación de Francia de su aislamiento y la aparición de la alianza franco-rusa que impulsaría el surgimiento de la Triple Entente que incluiría a Gran Bretaña. El sistema de alianzas que había aparecido en el viejo continente había posibilitado la aparición de los dos frentes que más adelante se enfrentarían en la Gran Guerra, la Triple Alianza y la Triple Entente, cosa que causó que el panorama diplomático en Europa se viera cada vez más desolador. La expansión del imperialismo en África y Asia fue otro desencadenante para el aumento en la tensión entre los países europeos a finales del siglo XIX. Tras el curso de los años, los europeos aumentaron su dominio sobre África y el Lejano Oriente, principalmente por fines económicos, pero al pasar los años el propósito de adquirir poder sobre estas tierras era por la aparición del darwinismo social y la competición nacionalista entre las potencias europeas. Alemania quería obtener poder colonial mediante la política Weltpolitik, cosa que entraba en conflicto con los intereses de otras potencias como Gran Bretaña y Francia. Por esta razón, las potencias europeas entraron en una competencia agresiva por el control de las tierras de África y Asia, para así obtener materias primas a precios bajos, mercados secundarios y estrategia militar. Debido a esto, los precios de los productos redujeron, lo cual obligó a los países europeos a aplicar el proteccionismo y así blindarse de las importaciones de otros países. Por esta razón, se creó tensión entre las potencias, cosa que acrecentó aún más debido al nacimiento de nuevas potencias como Japón y Estados Unidos, cada una de ellas con sus propios planes imperiales. Por otro lado, el poder sobre la mano de obra y las materias primas de bajo precio que brindaban las colonias hizo posible que el poderío bélico de países como Inglaterra, Francia y Alemania incrementara, cosa que ayudó a una carrera armamentista entre los países europeos, mejor conocido como el periodo de la Paz Armada. La Paz Armada ocurrió entre 1870 a 1914, y en este periodo los gastos militares de los países europeos aumentaron en un 300%. Esta carrera armamentista entre las potencias europeas, ayudada en parte por el crecimiento de la bella época, causó que los ejércitos de cada nación aumentaran tanto en cantidad, tecnología y eficiencia, cosa que creó desconfianza y paranoia entre las naciones del continente.
Por un instante hubo intentos diplomáticos de acabar con esta competencia bélica en las conferencias de La Haya en 1899 y 1907, pero estos intentos fallaron completamente. Mientras que Alemania creaba la Marina Imperial para competir contra la Armada inglesa en la carrera naval, Francia, Austria-Hungría y Rusia buscaban mejorar el fusil y la artillería pesada. Durante este periodo nacieron grandes avances bélicos como el carro de combate, la ametralladora y los acorazados, y todo esto fue impulsado en parte por lo que se podría resumir en una famosa frase del escritor romano Vegecio: si quieres la paz, prepara la guerra. El incremento de la población en el continente facilitó la creación de ejércitos grandes y debido a esto, las iniciativas diplomáticas fracasaron porque ninguno de los países perdió la confianza de que podrían prevalecer sobre sus oponentes por la fuerza en caso de una guerra. Para el 1914, toda Europa estaba lista para la guerra, cosa que incrementó enormemente la posibilidad de que esta ocurriera. Tras varias décadas de aumento en la tensión entre las potencias del mundo, finalmente en 1914 estalló lo que sería llamada la Gran Guerra. Cambios y acontecimientos ocurridos debido a la intervención de las potencias en defensa de sus intereses económicos, políticos y territoriales hicieron imposible que la diplomacia en Europa prevaleciera. Aunque se podría decir que esta no falló del todo, ya que evitó que este conflicto se produjera mucho antes, es correcto afirmar que esta no tuvo el resultado que se esperaría, porque a fin de cuentas la guerra ocurrió. Para principios del siglo XX se había generado un problema cuya única solución era elegir entre la guerra o un reestructuramiento en la economía y la política del continente, pero así como lo dice la historiadora inglesa Ruth Beatrice Henning, la mayoría de los gobiernos europeos habían llegado a creer que una guerra general era inevitable y que los problemas que les aquejaban en casa y en el extranjero ya no podían ser resueltos mediante la negociación y la diplomacia. En estas circunstancias, la guerra parecía ofrecer una forma atractiva de resolverlo todo.